Locura en la bolsa. Sube la inflación en Estados Unidos cuando todo el mundo esperaba que bajara. Tremendo drama bursátil. Ponme la musiquita que me gusta, Raúl, y vamos a empezar. Pim. Bueno. Vaya día, ¿no? Vaya mañanita, Ciprés, ¿eh? Vaya día, tío. O sea, estaba montando la presentación, miro el móvil y veo que está todo verde. O sea, me quedaba cuadros. Yo ya no sé ni qué pensar a nivel bursátil a corto plazo. Yo repito mucho lo de hay que abrazar la volatilidad y ya está. Abracen pues la volatilidad, sí. Amigos. Si te llevas bien con la volatilidad, felicidades, porque creo que vuestra relación puede ser a largo plazo, ¿eh? Desde luego esto estará enseñando a más de uno, le estará dando tablas, ¿no? A largo plazo a la hora de invertir. Muchas tablas, porque además da igual si eres alcista o bajista, que vas a recibir leña por un tubo, ¿sabes? O sea, aquí no se distingue, aquí pringa todo el mundo. Venga, bueno, es que... vamos a ver los datos. Vamos a ver cómo ha empezado el drama, tío. Yo aquí lo veo todo verde. O sea, aquí salen cosas en verde. Claro, verde porque sube. O sea, sube verde porque le sube la inflación al japonés. Japón, tío, está al 9,7% la inflación de precios corporativos, de bienes corporativos, las empresas. Al 9,7%, ¿eh? Japón, ¿eh? Cuidado. Alemania, el IPC, al 10%, el anual. Pero es que el mensual ha subido un 2% en septiembre. Y ya verás cuando se venga el frío. Exacto, bueno, claro que septiembre ha sido un mes, o sea, bajista para el gas natural, que ha estado corrigiendo poco a poco. Imagínate dentro de unos meses. Como pasa el tiempo tan rápido, no sé si fue septiembre cuando se fue a 300 o si fue cuando empezó a bajar. No, es verdad. No lo sé, yo creo que fue cuando se fue a 300, pero... fue 300 y desde entonces estuvo bajando, lógicamente, claro. Bueno, la cuestión es que o sea, a ver, es que un 1,9% para Alemania era una inflación anual, normalmente. Y esto es mensual, 1,9% del mes de septiembre. O sea, es una auténtica locura, ¿vale? Después está Estados Unidos, que a las 2:30 pues, aparecen unos datos de inflación también durísimos, porque hay que entender que el mercado esperaba o que se frenara o que empezase a bajar, empezase a ir reduciéndose. Pues nada más lejos. O sea, el IPC subyacente, que es la inflación dura, ¿vale? Que no digamos que no es el petróleo, que sube y baja mucho, o la alimentación, que oscila mucho, ¿no? La inflación de fondo, pues ha subido un 0,6% mensual. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pobre Casey, ¿no? Pobre Casey cuando haya visto esos datos. Uy, la Casey, es verdad. Bueno, ARK hace rato estaba bajando un 5%, pero ahora igual está subiendo. Vamos a ver. Que bueno, claro, para el que no lo sepa, tenemos por ahí un vídeo de la famosa carta que le mandó Casey Good a la Fed, a Powell, ¿no? Diciendo, por favor, bajar los tipos que ya lleva un menos 75%, ¿no? Sí, buen vídeo. Baja un 2% el fondo, los ETFs de Casey, bajaba un 5%, hace nada. Pues sigue bajando igualmente. No hay... Sí, sigue bajando. No hay... No hay tregua. No paran, ¿eh? No hay tregua, exactamente, no hay tregua. No hay tregua. No hay tregua. Va a necesitar otra carta, ¿eh? Sí, va a tener que insistir. Va a tener que insistir. Total, que han salido estos datos y en una cuestión de minutos, o sea, dale, vamos a ver la siguiente slide. En minutos. A mí me ha pasado Gabriel Castro aquí, saludos, un cordial saludo si nos está escuchando. Un de los futuros, creo que era el Nasdaq, menos 3%, iba yo, madre mía, lo que nos espera, lo que nos espera hoy. Otro día más de sangre con el Capi diciendo, os lo dije, iba a seguir bajando todo. Guardar la liquidez. 100%. O sea, a ver, entendamos, que Estados Unidos estaba subiendo cerca del 1%. Sí, esto... Antes del dato. O sea, que en realidad locura, es una bajada de casi el 4%, ¿eh? O sea, ha sido bajada entre el 3 y el 4% en minutos en todos los índices. Y claro, a ver, es que en parte
es con razón. ¿Por qué? Porque el hecho de que la inflación no esté bajando al ritmo que se esperaba, bueno, que ni siquiera esté bajando, supone que la Fed va a tener que estar más meses subiendo tipos para conseguir llevarlos a un nivel que en 2023, digamos, esté algo por encima de la inflación para hacer fuerza para abajo. Pues. Tienen que cruzarse en algún momento. Lo que se espera, ¿no? Bueno, lo que se espera, lo que está la gente rezando para que llegue es el punto en el que la inflación no suba para que puedan relajar la subida de tipos y posteriormente, Claro. ¿no? Empezar la bajada, ¿no? El pivot, el famoso pivot. El pivotazo, exacto. El pivotazo. Claro, lo que está esperando el mercado es que la inflación deje de subir para que la Fed pueda decir, mira, vale, chavales, estamos bien. No hace falta. Pero claro, si se mantiene, con que se mantenga estos niveles, Powell está obligado a seguir apretando la máquina. Deber moral. Entonces, claro, deber moral. Deber moral de Powell y la Fed. O sea, ahora. Pero claro, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Mira, pasa a la siguiente. Mira, ahí está, datos de hoy de Freddie Mac sobre las hipotecas a tipo fijo en Estados Unidos al 7%. Están carillas, ¿no, Ciprés? 7%, Lo más, hace 20 años casi que no estaban tan caras. Hace casi 20 años que no estaban tan caras, desde abril del 2002. Bueno, y esto ya te reto de cara a la actualidad del domingo. ¿Cómo está evolucionando el tema de la compraventa de pisos en relación a la subida de tipos? Esto debería de enfriar el mercado. No, está enfriado. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que está pasando algo muy curioso, que lo he explicado alguna vez. Cambiaron Clinton, en un momento dado, para calcular la inflación, dejó de medir los precios de la vivienda y pasó a medir los precios de los alquileres. Se sustituyó. La magia, sí. Sí. Pero los precios de los alquileres van como 6 meses o 8 meses por detrás del precio de la vivienda, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que el precio de la vivienda ya está bajando, pero en el cálculo de la inflación, los precios de los alquileres aún están subiendo. Y por eso hemos tenido este dato, porque este dato, buena parte del dato tan malo de hoy, era por culpa de la vivienda, cuando en realidad el mercado ya se está enfriando, o sea, el precio de la vivienda ya está bajando. Así que era doblemente malo, porque te está dando un dato de inflación muy alto cuando encima la economía realmente lo que está haciendo es frenarse, ¿sabes? Te está engañando. Bueno, siempre podrán volver a cambiarlo, ¿no? Hasta que encuentren los datos que buscan, por así decirlo. Hasta que cuenten los datos que les dé el resultado que les gusta. Puede ser, pero claro, de momento tenemos esta situación, ¿vale? Y esto para el mercado inmobiliario claro, es un mercado que mueve un montón de empleos, de subcontratas, en fin. Es un mercado muy importante que se va a llevar una hostia de consideración, porque un 7%, pues, es que hace unos meses podías pillar la hipoteca tipo fijo al 2,8, ¿vale? O sea, es una barbaridad. Entonces, vamos a la siguiente. Claro, este es el otro gran problema que tiene la bolsa, porque dice, hombre, a ver, si tenemos esta inflación, pero de cada año que viene esperamos un crecimiento potente, ¿no? Pues vale, pero es que no es el caso. O sea, en este gráfico podemos ver como para las economías avanzadas, en 2023 se espera un crecimiento pírrico del 1,1%. Claro, es que la eurozona va a sufrir el año que viene. Yo no sé si quitamos toda la eurozona, no sé qué saldría. Supongo que algo mejor. Ligeramente mejor, ni que sea. Sin duda algo mejor. Eso seguro, pero a ver, la eurozona, piensa que la eurozona si va mal, por ejemplo, China, problemón. Para Estados Unidos no tanto, porque Estados Unidos más bien está siendo un proveedor que un cliente de Europa, pero bueno, también le afecta. O sea, si la economía europea está gripada del todo, las otras también sufren en parte. Entonces, claro, el mercado ha reaccionado con muchísimo miedo, con cierta lógica. No hay que decir que no, tenía una cierta coherencia, pero entonces hemos llegado al punto clave de hoy que ha sido el Banco Central Europeo. O sea, dale ahí. Pim. Salen la gente del Banco Central Europeo y dicen, mirad chicos, no queremos pecar de miedo irracional y pensamos que el tope máximo de los tipos de interés en Europa se va a quedar en el 2,25%. 2,25%. ¿Qué implica eso, no? Yo diría que debilidad, ¿no? Porque lo que nos están diciendo es que no tienen la capacidad de subir más porque si no en Europa
No, es que no salimos. Es que no hay capacidad para asumir esos tipos que, claro, que son más bajos que los que hay en América ahora mismo. Sí, sí, y con una inflación, nuestra inflación está por encima, de la americana. Todo mal. Claro, Alemania está al 10% de inflación, Estados Unidos está al 8% y con tipos de interés cerca del 4% ya. Nosotros Es que estamos al... todo esto que se está viendo en Europa de presupuestos extraordinarios para aguantar el invierno, tema energético y tal, Eso. en Estados Unidos no se ha visto. Sí que se ha visto el tema de Biden con su cruzada contra el precio de la gasolina, Sí, sí, pero sí. no ha afectado tanto al tema de electricidad. Al final el gas allí es muchísimo más barato. En plan, como menos de un tercio, creo, que el europeo. Y, Quizá un cuarto del precio, más o menos. y no tiene ni la cuarta parte de importancia que en Europa el gas natural en Estados Unidos. Ellos en su pool Ojo que energético... su pool creo que es el número 1 ahora, ¿eh? El gas, lo que pasa es que lo sacan más barato. Creo que es el número, este es un Ah, triple, ¿eh? Creo que es el número 1 ahora, ¿eh? pues habrán rotado... Ha subido Claro, porque muchísimo, ha subido muchísimo, pero tiene sentido, claro, porque ahora no, estaba muy pero barato. piensa que el Henry Hub, que es el índice de referencia del gas americano, bueno, históricamente ha estado muy bajo, muy bajo. El gas ha sido Sí, 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 sí. baratísimo. O sea, Claro, no sé me si acuerdo... equivalente al precio ruso, pero baratísimo. ¿Te acuerdas cuando seguíamos Allianz Resource Partners? Sí, Muchas, sí, que muchas tenía. centrales estaban cambiando de carbón a gas, Sí. porque era tan barato el gas que, claro, les salía muy a cuenta. Pero bueno, en todo caso, ellos, como lo han estado consiguiendo mucho más baratos, no es causa ni la cuarta parte del daño que aquí está haciendo los precios demenciales del TTF. Entonces, bueno, hasta cierto punto su situación es mucho más cómoda, porque es que además ellos son productores y son exportadores, o sea, al menos ganan dinero, ¿sabes? Y si sube el precio del gas, pues también ganan más dólares exportando Es al que exterior. somos el principal cliente ahora de Sí, gas. Están ahí con Noruega. sí, os están colomando el gas a destajo. Entonces, a ver, también es verdad que por análisis técnico, cuando ha habido esa bajada, se han tocado unos soportes importantes y tal. Se ha juntado todo. Y entonces lo que ha sucedido es lo que veremos a continuación. O sea, da de ahí y es que es flipante. O sea, es que esto, o sea, que hablamos de los índices más importantes del mundo y se están moviendo como si fuesen un chicharro del IBEX. O sea, es una barbaridad. Han pasado del más 1% al menos 3, menos 2,5, menos 3. Y de ahí al más 1,74 el SP, el Nasdaq al más 1,7, el Dow Jones 1,9 prácticamente. O sea, una auténtica locura que está aumentando más y más la volatilidad. Todo esto son dramas en brokers, traders, gente que se queda pillada. Esto es durísimo, durísimo. Pero bueno, la verdad es que al menos, pues miras la cuenta del broker y mucha gente hoy está en verde. Están Sí, subiendo sí. algunos sectores. Y bien. Mismamente, sí, mi cartera ha pasado de un -2 a casi un +1. Así que, Exacto, imagínate. exacto. Con lo cual, pues bueno, eso es lo que tenemos, Raúl. Yo creo que la próxima semana va a ser bastante de locos. Tenemos el cierre de opciones a final de semana. Habrá más noticias durante la semana porque eso ya está garantizado. Y viene mucho espectáculo, ¿eh? Yo creo que No, vamos a claro, es tener que aquí. hoy ya hemos visto el cambio, que yo no sé cuánto porcentaje habremos tenido entre el mínimo diario y el máximo intradiario. Pues A lo casi mejor han puede sido estar 5 cerca del puntos. 5, ¿eh? Sí, Sí, ¿verdad? Es sí, que es sí. una barbaridad. Así que bueno, Sí, a sí. partir de ahora, y sobre todo con el cierre de opciones el viernes de la semana que viene, se viene más volatilidad aún. Sí, se viene mucha volatilidad. Y después, pues lo que hemos hablado muchas veces, que entramos en una estacionalidad bastante buena para la bolsa. Y a ¿Verdad? ver Que no lo si. hemos comentado, ¿no? Como se está hablando esta mañana, el tema de que después de las elecciones históricamente se vienen buenos tiempos Sí, sí, para sí. la bolsa. Veremos qué Desde pasa esta finales de vez. octubre, ¿eh? Desde finales de octubre ya. De hecho, igual estamos ya haciendo el giro del rally de fin de año, que le llaman rally de fin de año, pero en verdad es en noviembre, la Qué mayor feliz me parte. puse el año pasado con el rally de Navidad, ¿eh?
Sí, estuvo muy bien. A ver qué pasa este año. A ver si no hay ninguna noticia horrible y la bolsa puede recuperar un poco, porque la verdad es que lleva un 2022 durísimo. Eso Va a ha ser sido duro. un año complicado. Bueno, empezaremos a sacar pronto las estadísticas de después de un año malo, viene un año bueno. Sí, Seguro que la hay de esas también. Sí, las hay. Ya te pondré algunas. Este domingo te pongo algunas. Para Venga, que te quedes tranquilo. pues nada, Quedamos así. lo dejamos aquí y nos vemos este domingo, salvo que pase algo mañana y grabemos otro vídeo. No, Who knows? por favor, un viernes tranquilo, venga. Viernes tranquilo mañana, Nos porfa. vemos. Hasta luego. Chao. Ah, recordad dejar vuestro like y suscribiros, que nos ayuda muchísimo. Y bueno, Sí. comentarnos qué esperáis vosotros, sobre todo de cara al vencimiento de opciones. ¿Subirán o bajarán? Vamos a sacar vuestra propia bola de cristal. Yo espero que se mantenga todo relativamente estable, que tengo unos cuantos vencimientos en octubre. Nada, Piratilla. aquí lo Chao. dejamos.